Hola a todos, personitas bellas y hermosas que han entrado a ver este video. Espero que estén preparados para ponerse a dibujar, porque la verdad que sería ideal para este video en concreto. Ya sea en tradicional o digital, por ahí alguna libretita que tengan a mano, o si justo están en la computadora, bueno, porque este video se trata de bocetear, o sea, algo que no es necesariamente muy complejo y que por eso podemos ir practicando tranquilamente juntos. En muchas ocasiones ustedes me han dicho cómo les gustan mucho mis bocetos, cómo les gusta que los hago de una manera como muy limpia, el tipo de trazos que manejo, así que quiero ayudarlos a que puedan alcanzar una manera de bocetear que no sé si asimile a lo que hago, pero al menos que sea cómodo para ustedes y que a ustedes les guste lo que boceten. Por más que vaya a ser un dibujo que luego vayamos a tapar, porque pues podemos hacer liner, podemos hacer renderizado, podemos hacer un montón de cosas que luego van a hacer que no sea visible el boceto. Igualmente es algo que desde un principio nos ayuda muchísimo a darle forma al dibujo. Y obviamente podemos alcanzar mejores resultados en nuestro dibujo cuando podemos hacer bocetos que reflejen mucho mejor lo que queremos hacer. Entonces acá lo que espero que hagamos es que podamos ver algunas cosas que sé que suelen ser el problema al momento de estar boceteando y también soluciones y prácticas y métodos que podemos ir implementando para que podamos sentirnos más cómodos con nuestro bocetaje. Les recuerdo que siempre podremos encontrar muchísima información para dibujar en internet sobre todo, así que nunca se queden solamente con un video como este, sino también siempre busquen seguir aprendiendo de todas las maneras posibles. Aunque antes de continuar les quiero mostrar Vograce, algo que les puede llegar a interesar a varios si quieren hacer productos de sus dibujos. Es una empresa que tiene un gran catálogo de opciones para poder producir merch. Ofrecen cosas bastante lindas e interesantes. Yo pude pedirme ahí algunas cositas para poder probar la calidad de los productos, entre ellos estos stickers que brillan en la oscuridad. Algo bastante importante para poder hacer un pedido es que requerimos de una cantidad mínima para poder comprar. En este caso era al menos 10 stickers de cada diseño, y algo genial es que mientras más cantidad vas pidiendo, más descuento te van haciendo. Otra cosa que pude hacer con ellos fueron washi tapes que hace un montón de tiempo quería probar de hacer. Y stickers, por ejemplo, ya había hecho antes, así que ahí ya estaba familiarizada, pero no washi tapes, así que no sabía muy bien cómo era la onda, pero por suerte en la propia página también te van indicando toda la información necesaria para que puedas preparar tus archivos y que las cosas puedan quedar tal cual tú necesitas. Tienen plantillas, videos de guía y ejemplo, te muestran fotos en tamaño real. Está bastante buena toda la información que te brindan y te facilitan. Y mi cereza del pastel, que era algo que yo estaba muy emocionada de poder adquirir, sus llaveritos de bolsita de caramelo. Son re lindos porque de paso tienen como relleno no solamente la impresión de afuera, sino que adentro tiene además lentejuelas e incluso puedes agregarle más figuritas de acrílico y queda muy bonito. Este tipo de cosas distintas me encantan porque obviamente se alejan de lo que suele ser un llavero regular, así que pueden ver que con ellos pueden adquirir cosas bastante copadas. Además pueden aprovechar de unirse a su suscripción VIP que les brindará de ilimitados descuentos de 8 a incluso 26%. Si quieren poder hacerles grandes compras, les vendrán muy bien. Así que espero que Vograce sea una página que les pueda servir. Abajo en la descripción les dejaré el enlace y mucha suerte haciendo sus productos. Ahora sí, vamos a empezar a dibujar. Un problema que se da bastante es este tipo de líneas cuando estamos boceteando. Normalmente se les llama línea peluda. Creo que pueden notar fácilmente por qué se les dice así, y es que terminan siendo un montón de líneas ahí juntas para ir haciendo la forma que queremos hacer. Esto es algo que es bastante común. A mí también me pasaba en mis inicios cuando estaba aprendiendo a dibujar, sobre todo en digital, era donde más me costaba. De hecho, acá les muestro algunos ejemplos. Esto obviamente nos genera un boceto sucio, y no solo eso, sino que estamos tratando con un trazado bastante inseguro, como que estamos queriendo hacer las formas perfectas de una vez, y para eso terminamos haciendo todas estas pequeñas líneas para asegurarnos de que tenga esa forma que queremos que tenga. La cuestión es que cuando recién estamos haciendo el boceto no es necesario que la forma que queremos hacer quede de una manera perfecta, entonces tenemos que aligerar ese trazo para dejar de hacerlo de una manera tan estructurada y en vez de ir haciendo pequeñas líneas, reemplazarlo por líneas largas.
líneas que ni siquiera necesariamente conecten entre sí, pero que nos vaya generando esa forma de una manera mucho más fluida. Pueden ver la gran distinción que hace en la forma y en la fluidez de nuestro dibujo, el cómo cambia de estas líneas irregulares, inseguras y que nos generan un boceto bastante sucio, a cuando pasamos a hacer simplemente trazos alargados y liberando un poco más la mano. Otro inconveniente que para muchos también se suele dar es hacer bocetos muy duros. Con esto me refiero a que sean líneas muy marcadas y que por ende incluso terminan apretando mucho la mano al momento de estar bocetando. Esto también nos lleva a que las conexiones que hacemos entre las líneas no sean del todo naturales y lo que vamos dibujando termina con una estructura muy dura y poco dinámica. Estamos perdiendo la oportunidad de generar fluidez desde el propio boceto. Así que empezando con estos puntos presentes, estas son algunas cosas que podemos ir practicando para que podamos ir haciendo bocetos un poco más fluidos. Empezaremos con lo más básico de lo básico porque en serio son cosas que nos pueden ayudar un montón. Primero que todo, les recomendaría ir empezando con un ejercicio bastante simple, que es ir haciendo formas sin soltar la línea. Intenten no presionar el lápiz, intenten no estar haciendo muchas líneas pequeñas e ir haciendo de esa manera varios círculos intentando que sean de aproximadamente el mismo tamaño. Y así sucesivamente, incluso ir haciendo algunos más chiquitos para ir empezando y luego algunos más grandes. Y no solamente con círculos, también con formas geométricas, triángulos, cuadrados e incluso líneas rectas cruzando toda la página. Sé que se escucha como algo muy sencillo e incluso capaz lo hayan escuchado en muchas otras ocasiones porque es algo que se recomienda mucho ya que de verdad nos ayuda a poder generar un mayor control en nuestro trazo y eso es lo más importante. Así que no se lo tomen como cualquier cosa porque en serio nos puede ayudar y aportar un montón a nuestra mejora. Repito, la idea con esto es justamente evitar estar haciendo muchas líneas pequeñas para hacer estas formas y también evitar apretar mucho el lápiz y generar una línea muy dura. La idea es que sean líneas suaves, ligeras. Tenemos que soltar la mano. Seguido de esto, algo bastante similar, pero básicamente añadiéndole un poquito más de complejidad, sería ya no hacer solamente figuras geométricas, sino algo un poco más complejo, como por poner un ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier cosa, pero por poner un ejemplo, un retrato. Pero el detalle es que no levantaremos la punta del lápiz, sino que hagamos este dibujo sin separar la punta de la superficie en la que estamos dibujando. No busquen crear algo perfecto, mucho menos a primeras. Es normal si la mano les tiembla, es normal si los trazos les van quedando un poco raros, están medio que movidos de una manera extraña, si no quedan las líneas tal cual ustedes quieren que queden. Esto nos va a ayudar un montón a poder determinar también en dónde nos enfocamos más al estar haciendo nuestros trazos y también parte de este tipo de prácticas es no solamente lo que estaremos dibujando sino también lo que tenemos en mente, ¿ok? Y algo muy importante a tener en mente es que no tenemos que trabajar esto como si fuese un dibujo ahí que fuésemos a terminar, que tiene que quedar todo perfecto. De hecho, justamente tenemos que dejar esa manía de que el boceto nos quede perfecto, sino hacerlo de una manera más libre, dejar de ponernos tanta presión y que salga lo que tenga que salir. Den el paso a simplemente aceptar los errores que vayan saliendo. No se pongan a borrar mediante estén haciendo este tipo de ejercicios. Da completamente igual y así podrán ir viendo cómo poco a poco vamos aflojando esa manita. Algo que también nos irá ayudando a tener un mejor trazo es que no vayamos centrando tanto los movimientos al ir dibujando a partir de la propia mano, la muñeca, de ir doblando la muñeca y ahí ir haciendo los trazos, sino que vamos a intentar mover más la totalidad del brazo, es decir, estar moviendo un poco más desde el codo. Solo inténtenlo, de verdad, en este exacto momento inténtenlo. Van a poder notar cómo los trazos que van a ir haciendo van a ser mucho más ligeros, solamente con irnos moviendo a partir del codo y nuestra muñeca tenerla un poco más firme. Esto de paso no solamente nos
nos ayuda con lo que es el tema del bocetaje, sino el dibujo en general y la salud de nuestra mano, ya que esos movimientos repetitivos de la muñeca nos pueden terminar generando problemas. Obviamente es algo que, como todo, puede ser complicado al principio, pero con irlo practicando de verdad que les va a poder ayudar un montón. Además, hay un truquito también para las personas que dibujan específicamente en digital, y es que, queramos o no, el trazo que manejamos en tradicional y en digital es distinto. Podemos ser dibujantes que trabajemos en ambos medios y aún así tener distinto trazo en ambos. Esto se debe a que pues justamente la tableta no es un medio tan directo como el lápiz y el papel, sino que depende de la configuración de la sensibilidad, la presión, es un montón de factores que afectan a nuestro trazo. Por eso normalmente podemos configurarlo a como más se nos haga cómodo. Ahora, esta cuestión que les puede ayudar bastante y sobre todo con el problema de la línea peluda es el estabilizador. En programas como por ejemplo Paint Tool 6 lo pueden encontrar por acá arribita y es general esa configuración para todos los pinceles, y en Clip Studio hay estabilizador para cada pincel individual, o sea, pueden configurar la estabilización según cada pincel como prefieran para cada uno. Pero bueno, ¿qué es lo que hace esto del estabilizador? Pues, como lo dice su nombre, estabiliza. Esto nos va a ayudar a que nuestro trazo no sea tan tembloroso y que podamos hacer más fácilmente líneas ligeras, rápidas, directas. Y no es trampa usarlo, es una herramienta que tenemos, aprovéchenla. Les voy a comentar de hecho un poco cómo fue mi caso utilizándolo, y es que, como les decía en un principio, yo cuando empecé a dibujar en digital tenía mucho este problema de la línea peluda, hacía ahí muchas rayitas y me costaba muchísimo hacer líneas largas sin que me quedase todo tembloroso y horrible. Y yo empecé utilizando el estabilizador en un nivel bastante fuerte, o sea, no empecé ahí con un nivel bajito, no, me fui ahí a los niveles más potentes de estabilización. Y aunque la gente le guste o no el hecho de que haya usado eso, porque en serio, no es trampa, a mí me ayudó un montón a poder mejorar mi trazo en digital, porque de hecho lo que hice fue poco a poco ir bajando el nivel de la estabilización de los pinceles, y entonces así cada vez me iba acostumbrando mucho más al trazo en digital, al punto en el que actualmente hay pinceles que tengo con una estabilización muy bajita, tipo de 2 o de 3 de nivel de estabilización, o incluso con 0% de estabilización, y los utilizo así tal cual. Y esto es algo que pude lograr con esta herramienta, así que de verdad, si ustedes dibujan en digital y tienen este tipo de problemas, no les dé vergüenza utilizar el estabilizador y aprovéchenlo, porque no van a necesitar incluso depender de él, porque más bien les va a poder ayudar a poder acostumbrarse. Y si terminan dependiendo de él, da igual también, lo importante es el resultado que ustedes puedan generar. Ahora, incluso cuando estemos pasando a hacer un boceto ya un poco más en serio, en plan, para un dibujo que pues queramos elaborar mucho más, o quizás ni para eso, pero para practicarlo un poco teniéndolo como que con esa mentalidad, ¿no? Vamos a intentar tener en cuenta estas mismas cosas. Les recuerdo que parte de este proceso es también lo que nosotros tenemos en cuenta mentalmente. Poder tomárnoslo de una manera en la que no tengamos que ponernos tanta presión. Entonces, ya cuando estamos ahí queriendo hacer nuestro boceto de lo que sea que vayamos a dibujar, no pasa nada si es una persona, un objeto, lo que sea, pero pongamos ahorita de ejemplo, ¿no? Una persona, ¿no? Ya que muchos de nosotros solemos dibujar bastante personajes humanos. Bueno, a lo que le tenemos que dar más importancia en un principio es poder generar las formas de lo que queremos hacer. Con esto no me refiero a que tengan que generar figuras geométricas o que tengan que generar un esqueleto. Eso son distintas técnicas para nosotros construir a nuestro personaje. Eso es algo totalmente a elección de cómo nos sentimos mejor boceteando personajes. A lo que yo me refiero es a poder hacer esa forma general de lo que queremos que sea, en este caso, la pose del personaje. En este punto dejamos la anatomía completamente de lado y lo que más nos importa es plasmar la idea general que tenemos. Esto obviamente va a dar pie a que se den errores, a que hayan cosas que luego lógicamente no tendrán nada de sentido, pero esas son cosas que podremos ir fácilmente solucionando mientras vamos avanzando y limpiando el
boceto. La idea de esto es justamente dibujar de una manera que no sea estructurada, que no estemos concentrándonos en lo correcto de lo que estamos dibujando, en cómo tiene que estar la anatomía, en que no le estemos rompiendo el brazo, qué sé yo, porque cosas como la anatomía se pueden corregir más adelante. Lo ideal es que podamos generar una fluidez y dinamismo desde los primeros bocetajes, esas primeras líneas que van a ir indicando hacia qué dirección se van a ir moviendo cada parte de lo que sea nuestro dibujo. Al menos en lo que es en este punto, para mí, personalmente, la idea tiene que ir por delante de lo correcto. Y una vez que ya tenemos esa idea general de lo que queremos, ahí sí podemos ir empezando a brindarle un poco más de detalles. De esa manera no nos centramos en estar detallando desde el principio, porque eso va a hacer que todo nos salga mucho más duro, más estructurado y se va a notar con mucha más presión el boceto. En este caso, entonces, todo se va a dar de una manera mucho más ligera y eso se ve reflejado en nuestros trazos. Una manera también de poder hacer este tipo de bocetajes sencillos en el que solamente nos centramos en la forma general que debe tener todo es haciendo lo que conocemos como miniaturas o thumbnails. Son tal cual eso, dibujar en una versión más chiquitita lo que queremos hacer, así no estamos pensando tanto en los detalles, sino que vamos trabajando todo con trazos incluso mucho más chiquitos. Incluso esto también puede ser bastante positivo, ya que estamos viendo la totalidad del dibujo de una manera bastante reducida. Eso nos da una visión distinta del dibujo a cuando lo estamos viendo mucho más grandes y capaz tenemos que ir llevando la mirada un poco para cada lado para ir viendo todo. Acá estamos concentrando la mirada en la totalidad del pequeño bocetito. Además de que si queremos hacer esto, personalmente yo les recomiendo dibujar en un lienzo grande ese pequeño dibujito, o sea, haciéndolo así chiquitito y que quede todo el espacio del lienzo grande, ya que me parece que el trazado se da mucho más fácilmente que si lo hacemos en un lienzo, no sé, también grande, así como que quisiésemos que fuese de ese tamaño tal cual el lienzo del dibujo, pero haciendo zoom out, o sea que el lienzo como tal se vea más pequeño, pero igualmente estaríamos trabajando con un pincel que sería grande para poder rellenar ese tipo de espacio. Entonces puede ser un poco más difícil de controlar. Si no, también se puede hacer lienzos en miniatura y dibujar allí, pero a mí me ayuda muchísimo visualmente hacerlo en un lienzo grande directamente, la versión así toda chiquitita. Esto obviamente ustedes pueden buscar cómo les resulta más fácilmente si quieren intentar este tipo de bocetajes. Y es una buena manera de realizar una planificación del dibujo sin tener que ir de una vez a los detalles o a las cosas que serían como que las más importantes más adelante. Y esto es algo que obviamente podemos trabajar de la misma manera en tradicional. Es gracioso porque a mí me han ocurrido veces que me costaba más ese bocetito diminuto que hacía que luego el dibujo final que tenía más grande. No al punto de que lo odiase o algo así, sino que bueno, son situaciones que se me dieron y que bueno, era como que, ay Dios, este bocetito estaba demasiado cute. Y obviamente es distinto trasladar un boceto chiquito a grande en tradicional o digital, porque en tradicional tenemos que básicamente volver a hacer el boceto esta vez pues más grande, mientras que en digital algo que podemos hacer es agrandar ese pequeño bocetito y ya de ahí irlo limpiando, ir dibujando por encima. Pero independientemente de eso, yo usualmente suelo empezar siempre mis bocetos en una versión más chiquita porque se me resulta mucho más cómodo bocetear de esa manera. Si ya han visto otros videos en mi canal o incluso me han acompañado en Twitch, habrán visto como muchas veces inicio el bocetito ahí todo diminuto y después lo agrando y ahí recién empiezo a detallarlo más y más, a corregirlo y todo eso. Pero bueno, junto con esto también quiero tocar el tema de que está bueno que sepamos que no tenemos que hacer las cosas como lo hace todo el mundo, ¿ok? Y eso también conlleva encontrar nuestra manera de bocetear. Yo, por ejemplo, usualmente suelo hacer líneas muy directas, intentando hacer directamente más o menos la forma que quiero hacer, y estoy acostumbrada a eso, y suelo hacer esto aplicando lo de las miniaturas. También simplifico mucho las formas para que no tengan que estar sobre detalladas, sino que eso ya lo hago ya cuando estoy limpiando más el boceto, o incluso ni siquiera ahí. A veces simplemente me pongo a hacer los detalles recién cuando estoy pintando y ahí recién acomodo lo que podría haber acomodado en el
el boceto y que en esa etapa se quedó simplemente como una forma ahí toda rara que me servía nada más de guía. Pero también nos podemos encontrar con muchos otros casos, por ejemplo, personas que no trabajan bocetos con líneas delgadas, como es mi caso, sino que trabajan con líneas gruesas y de esa manera van generando las formas y van limpiando a partir de esas líneas gruesas. O también, por ejemplo, algo también cercano a esto es bocetos a base de manchas. Esto puede hacerse con un solo color o con varios, casi como si estuvieses ya pintando. Este tipo de bocetos me parecen geniales porque es como que vas generando directamente las formas a manera de que las vas moldeando básicamente. Y es un método buenísimo para las personas que les es más fácil pintar que dibujar en sí, que hacer ese tipo de trazados más específicos. Y hacerlo de esta manera no quiere decir que tengan que trabajar como que renderizando, ¿me entienden? O sea, como que renderizar a partir de ese boceto, sino que pueden tranquilamente hacer ese boceto a base de manchas ahí como que con lo que ustedes entiendan y ya luego en la capa superior simplemente ponerse a hacer su liner, ¿me entienden? He visto perfectamente dibujantes trabajando de esta manera y me parece importante mencionarles justamente eso, que hay una gran variedad de maneras en las que podemos realizar nuestros bocetos, que no están mal, simplemente pueden ser distintas. Lo importante es que esos métodos nos funcionen y que con ellos podamos dibujar de una manera libre, sin estancarnos, sin ser tan estrictos con nuestros trazos. Al final eso siempre va a ser lo importante, porque incluso hay gente que dibuja sin necesidad de boceto y todas las técnicas son válidas. Así que espero que les haya podido servir muchísimo este video, que les hayan podido servir los tips que les estuve dando. Muchos siempre me expresan lo complicado que se le hace la etapa del bocetaje, así que en serio espero que con esto haberles podido dar de alguna manera una mano. Pero bueno, les recuerdo que abajo en la descripción van a tener los enlaces de Vograce. Muchísimas gracias a Vograce por haber patrocinado este video. Les voy a estar dejando un sorteito en Instagram y TikTok con la mercancía que hicimos, así que estén pendientes. También tienen los enlaces al resto de mis redes sociales donde publico la mayoría de mis dibujos. También tienen Cafecito y Ko-fi, que son lugares en los que pueden apoyar mi trabajo. Les mando un saludo y un gran agradecimiento a mis miembros de Ko-fi, Habus y Night217 y también a mis suscriptores de Twitch con menciones especiales para Alewex, Arian Angel, Daisy Storm, Mili10D, Naigugu0, Sugar de 15, Sunshine Soft, Walls Dogs y Zombie Cool. Muchísimas gracias a todos, chicos, por el constante apoyo. Se vienen cosas geniales, luego les estaré anunciando en un video ya específico para eso, pero bueno, por ahora eso es todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan llegado hasta acá y si llegaron hasta acá, mándenme un besito en los comentarios. Y bueno, ya nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!